Hola a todos, estas semanas que vienen por delante las tengo llenas de retos, ya lo veréis, tengo nada más y nada menos que 3 retos diferentes contando este. Bueno, pero vamos a ver de qué va este reto. Este reto, no sé si conocéis, se ha puesto de moda en YouTube un fenómeno que se llama Polish Mountain, que se basa en poner capas de pintura de esmalte de uñas una encima de la otra. Entonces a mí me parecía que podía usar esa técnica para hacer otras cosas. Y os pregunté en Instagram qué otras cosas se os ocurría. Y ahí fue cuando Isa me retó. Me dijo que no me atrevía a jugarme con ella quién se pintaba antes 100 capas de pintura de uñas. Y por eso he hecho este vídeo. No sé si habré ganado o no. La verdad es que ha sido muy duro porque ha durado mucho tiempo. Había un olorazo horrible a quita esmalte en la habitación donde grabo. En fin, un horror. Yo, para facilitarme el trabajo y el dinero, fui a Mercadona y compré esmaltes de estos. Estos esmaltes, tengo 4 diferentes, tienen unos colores bastante resultones, como veis. Cada uno cuesta 1,25 y por supuesto me queda esmalte para todo el verano, o sea que el reto tampoco sale tan caro. Además aproveché para la vez que me iba dando una capa y esperar a que se secara, en vez de perder el tiempo he ido decorando distintas cosas. Y otra cosa que sí que hice, que también me lo habéis dicho, es usar uñas postizas. Ahora se han quedado todas llenas de capitas y me sirven como gemas para montar anillos, collares, lo que queráis, incluso pendientes. Bueno, pues vamos ya con el reto. Para hacerlo era importante dejar que se secara la capa, es decir, yo me ponía una capa, dejo que se seque, pongo la siguiente, pero claro, ahí me eternizaba. Ya veréis cómo en mitad del proceso decidí empezar a correr porque, en fin, creo que no ganaré. Pero ha sido un reto interesante y la verdad es que el resultado queda súper chulo. Ahora, tampoco me veo con eso por la calle, ¿eh? Vamos a verlo. Bueno, pues como os contaba, compré uñas postizas, también las compré en Mercadona y estos esmaltes. Compré estos colores que me parecían como muy vivos, muy divertidos. Y además de esto, voy a usar mi móvil como cronómetro para ver lo que tardo. Fijaros, voy a aprovechar, como os decía, para además de pintarme las uñas, pintar una grapadora, un cuaderno y un tapón, que en realidad es un tapón para hacer un labial, como veremos en otro vídeo. Empezamos quitándonos el esmalte de uñas para poder pegar encima de nuestras uñas las uñas postizas. En este reto solo hay que pintarse 4 uñas, de la mano izquierda, porque si no sería imposible. Entonces vamos a ajustar solo 4 uñas en nuestros dedos. Como veis, dentro de la cajita viene una pequeña lima, un pegamento especial, una chincheta y un palito. Pues lo primero que tenemos que hacer es con la chincheta hacer un agujerito para poder sacar el pegamento. Y ahora tenemos que ir probándonos las uñas hasta conseguir alguna que dé más o menos con el tamaño de nuestro dedo. Daros cuenta que cada uno tiene los dedos de un tamaño. Bueno, esta parece que es igual, son de manicura francesa, como veis tienen la rayita blanca. Bueno, pues echamos pegamento en la uña y ahora solo tenemos que colocarla encima de nuestra uña y apretar como durante 10 segundos. Y una vez que ha pasado ese tiempo se quedan pegadas. Además es curiosísimo, yo no me había puesto nunca, es como que hace efecto el pegamento y empieza como a apretar un poco nuestra uña. Bueno, pues así nos ponemos las 4 uñas. Una vez puestas habría que limarlas, pero vamos, yo no lo voy a hacer porque tampoco para este reto importa cómo queden. Entonces me encanta vérmelas porque hace 1000 años que no llevo las uñas tan largas, pero bueno, pues vamos a comenzar el reto. No sé por cuál empezar, da igual el esmalte, lo que sí sé es que cuando coja el que elijo tengo que poner el tiempo, el cronómetro en marcha. Pues venga, empezamos. Vamos a empezar con color turquesa. Nos damos una capa en cada una de las 4 uñas. Luego lo que os comentaba, hay que esperar que se seque esta capa para dar la siguiente. Yo mientras que espero que se sequen, lo que he hecho es dar, pues veis, una pincelada a cada una de estas cosas que os comentaba. Grapadora, tapón y cuaderno. Ya os contaré quién me dijo cada una de las ideas. Bueno, la grapadora me la he inventado yo. Bueno, pues fijaros, han pasado 1 minuto 20, 1 minuto casi y medio y todavía no tengo seca del todo la primera capa. O sea, fijaros qué mal lo llevo. A los 2 minutos más o menos ya me puedo poner la segunda capa. Pero esto suena muy mal porque 2 minutos por 100 capas son pues 200 minutos que voy a estar aquí. En fin, mala pinta tiene, más de 3 horas. Otra cosa que es importante, que yo lo hacía, era para saber cuántas capas llevo porque te vuelves loco, es cada vez que me ponía una capa diferente, hacía una rayita en el cuaderno, de forma que así iba contando las rayitas que iban en el cuaderno y sabía cuántas capas llevaba, porque si no, yo me despistaba, desde luego. Pues nada, vamos a seguir con el proceso.
Estas ideas me las disteis en Insta. Por ejemplo, Auro2002 me dijo que pintara un tapón. Mariana22MGL me dijo que pintara una libreta. Y fijaros qué lenta voy, ¿eh? Llevo 5 capas y voy 15 minutos 51 segundos, así que tengo que espabilar. Ahora llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues nada, a por la 9. Aquí fue cuando puse la foto en Instagram. ¿Cuántas llevo? Y todas contasteis las rayitas. Ya 23,43 con 10 capas. Pues vamos a seguir. Fijaros cómo van quedando, ¿eh? Ya se empieza a notar que empieza a abultarse. Bueno, seguimos y os cuento quién me dio más ideas. Isa Smile 21 fue la que me dijo que usara uñas postizas. Isa Verdi dijo que pintara material escolar, por eso pinto la grapadora. Y ya hemos llegado a la capa 20 y llevo 43 minutos, 3/4 de hora, ¿eh? Fijaros, ya en vez de rayitas pongo manchas, luego pondré otra vez rayitas. En cuanto llego a 30, como en este caso, que ya es un número completo, lo que voy haciendo es emborronando toda la parte primera del cuaderno. Ahora ya voy hacia el 40, ¿veis? Primero hago rayitas, llevo 1 hora y cuarto ya, ¿eh? 1 hora y cuarto. Y fijaros ya cómo se nota la capa, ¿eh? Se nota una barbaridad. Además hay que tener mucho cuidado, cuanto más pintura está más húmeda todas, entonces es más fácil que se enganchen, que se muevan. Uf, es súper incómodo y además hacía un calor ese día. No os podéis hacer idea. Aquí estoy ya en la capa 51, ya llevo más de la mitad, ¿eh? Una más de la mitad, ya era feliz, digo, me queda la mitad de tiempo. Y fijaros cómo va quedando el cuaderno, a mí el cuaderno me gusta cómo ha quedado. Ahora os dejaré una encuesta para ver qué os gusta más cómo ha quedado, si la grapadora, el cuaderno, mis uñas o el qué. Bueno, pues seguimos y fijaros, llevo ya 1 hora y 46 minutos y estoy pintándome la número 60. En este momento empecé a hacer capas un pelín más finas, no muy gordas, para que se secaran un pelín antes también, porque si no era como que no acababa nunca. Bueno, vamos a hacer 2 horas, como veis, 2 horas, y voy por la capa 70. Si os fijáis, me aburro tanto que he empezado hasta a pintar la parte de arriba de un bote de pinta uñas, a ver si tenía alguna gracia, pero vamos, no la tenía. Otra cosa que es graciosa es que de estos 4 colores he visto que hay unos que quedan mejor, por ejemplo el amarillo es como que queda peor la capa, el rosa y el azul me encanta cómo quedan. El amarillo queda como más deslavado, me gusta menos ese tono y yo creo que seca peor también. En cambio el azul y el rosa secan estupendamente, me gustan más, vamos. Pues llevo 2 horas y cuarto y voy por la capa 80. Yo quiero acabar antes de 3 horas porque 3 me parece una locura. Una locura. Lo que pasa es que cuando doy una muy seguida veo como que se mueve toda la pintura, como que se va a caer, entonces no me atrevo y paro. Fijaros, ¿eh? Bueno, acercándome al final. Llevo 90 capas y 2 horas y media, ¿eh? 2 horas y media. Bueno, pues vamos a seguir. De esta manera hemos llegado a la capa 98. Fijaros, se me quedan 2 capas. Y aquí me entran ya unos nervios porque lo quiero acabar cuanto antes. Y no había manera, no se secaban. También es verdad que cada vez son más pequeñitas porque cada vez hay menos uña. Bueno, pues ya vamos con la última y vamos a ver cuánto he tardado. Fijaros, la última la he dejado de color rosa porque es la que a mí más me gusta. Y así luego la miniatura pues se quedaba de un color chulo. Fijaros, no sé si habéis fijado, cuando he hecho la primera uña es como que se movían todas. Se mueve como toda la pintura de abajo. Pues fijaros, las tengo que repasar porque como están tan húmedas, no están nada secas, pues es que ni se agarra bien, ¿eh? O sea que ahora que cuando acabe vuelvo a pintarlas un poco más. Porque además la última capa me tiene que quedar preciosa. ¿Veis cómo se mueve? Bueno, pues ya está. Esta es la última capa y ahora vamos a mirar el tiempo. Fijaros, lo paro, 2:45, casi 3 horas pintándome las uñas sin parar. ¡Qué barbaridad! No sé lo que habrá tardado Isa, pero a mí me ha parecido esto tremendo, tremendo. Creo que hay una chica en internet que se ha pintado más de 250. ¡Madre mía! Se habrá pasado todo el día y no le ha dado un algo de apestado de milagro. Bueno, ahora fijaros, yo ya aprovecho y remato todas las cosas que había pintado. Le estoy poniendo una capa transparente por encima para que los proteja. Entonces también al cuaderno, incluso a mis uñas. Para que no sean solo 100 capas, le voy a dar otra capa de esmalte transparente. Bueno, pues tras mis 101 capas, lo que voy a hacer ahora es quitarme las uñas postizas. Para quitarlas se usa el palito este que viene en la cajita y hay que ponerse un poco de acetona
de quita esmaltes alrededor y luego meter el palillo, ¿veis? Como por debajo y así poco a poco ir despegando el pegamento. Y ya están, ¿veis cómo me quedan? Como lo que digo, como cuentas de collar. Esta no la puedo recuperar porque al meter el palillo me la he cargado, ¿veis? Así que la voy a quitar, me lo voy a quitar con quita esmalte y también con quita esmalte me voy a quitar el pegamento que se queda en la uña, en mi uña. Bueno, ahora lo que quiero es pasarme por el canal del Mundo de Isa, que también ha subido el vídeo, para ver cuánto ha tardado ella. Ya veremos. Bueno, pues voy a ver su vídeo y a vosotros os veo dentro de poco.